¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo una semana más nuestro estudio de Eclesiastés. Lo vamos a seguir en nuestro capítulo 7. Vimos los primeros versículos la semana pasada. Vamos a leerlos para hacer un pequeño repaso y podernos contextualizar con lo que nos toca esta tarde. Dice versículo 1, capítulo 7 de Eclesiastés. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Ese fue lo de nuestra semana pasada. Ahora vamos a leer lo que nos toca esta semana. Pero bueno, antes vamos a hacer una recapitulación. Dijimos la semana pasada que los días malos tienen un buen propósito. Entonces, a nadie nos gusta pasar dificultades, a nadie nos gusta sufrir pérdidas, dolor, enfermedad. En general no nos gustan los días malos, pero la Biblia nos enseña que mejor es el día malo, porque son días de gran crecimiento, de gran reflexión, de introspección, y nos ayudan a corregir aquello que difícilmente o imposiblemente corregiríamos si los días fueran un constante banquete. Y bueno, utilizamos por ahí la ilustración de los nogales, que por ahí me corrigieron, bueno, no me corrigieron, pero sí me dijeron que el término es horas frío. Entonces, para que un árbol dé fruta, y no nada más los nogales, mucha variedad de árboles requieren un invierno frío. Por lo tanto, para que nosotros demos fruto, requerimos también dificultades. Es parte de nuestra salud espiritual y por lo tanto, hermanos, nos conviene pasar adversidad. No las buscamos, no las queremos, no somos masoquistas, pero cuando vienen, saber esto nos ayuda a tener una esperanza y una buena actitud hacia ellas. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bien, hermanos, entonces continuamos con nuestra clase esta tarde. No te apresures en tu espíritu a enojarte, dice el versículo 9. Hermanos, el enojo es una reacción impía al dolor. El enojo es una evidencia de que no estamos diseñados para sufrir, que no sabemos sufrir, que no sabemos asumir los días difíciles, los días malos, y sin embargo Dios los pone para nuestro bien. Por lo tanto, debemos aprender a vivirlos, a sufrirlos. Hermanos, el enojo tiene su raíz en el hecho de que ignoramos que las dificultades llegan a ser provechosas para nuestra vida. Y es interesante que no solo el enojo en sí es lo que el versículo 9 nos advierte,
sino el hecho de que no nos apresuremos a estar enojados, ¿no? No solamente es el enojo en sí, el fondo está en no saber que las dificultades que nos hacen enojar son en realidad un beneficio también para nuestras vidas. Hermanos, pero este enojo viene con un paso apresurado. ¿Por qué? Es interesante notar lo que dice Proverbios 19:2, que aquel que se apresura con los pies peca. ¿Te has fijado que nosotros solo nos apresuramos para el mal? Nos apresuramos para deprimirnos, para enojarnos, para desmoronarnos de desánimo, para llenarnos de ansiedad y de miedo. Nos apresuramos para hacer prejuicios y conjeturas falsas, pero nunca nos apresuramos para ser prudentes, para ser sabios, para ser pacientes, para perdonar, para sanar, para tener misericordia. Nos apresuramos para el mal. Hermanos, la necedad es más rápida que la sabiduría, porque todas estas cosas rápidas son una reacción de nuestra carne y no una acción sumisa de nuestro espíritu a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos tener cuidado con esto. Por eso dice, cuando en el día malo, considera, ¿no? La sabiduría, la prudencia no son una reacción, son una acción que nace después de haber considerado tranquilamente, pacientemente, calmadamente algo. Por lo tanto, nuestras decisiones pues no deben de tomarse en el calor del momento, sino debemos de detenernos y meditar en aquello que vamos a hacer. Así que si estás por tomar una decisión, si estás en una encrucijada, tienes un dilema y no sabes qué hacer, recuerda, el que se apresura con los pies peca. Y no solo esto, hermanos, no solo que el enojo es algo que nace apresuradamente en nuestros corazones, sino que además dice la segunda parte del pasaje, el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, imagínate, si el enojo, cuando le damos riendas de nuestro corazón al enojo, cuando le damos las riendas de nuestra boca al enojo o nuestras manos, solo unos minutos, a veces solo segundos, hacemos cosas que lastiman gravemente y que a veces no tienen solución, que son irreparables. ¿Cuánto más daño hará a nuestras vidas y a los que están alrededor cuando nosotros dejamos que el enojo repose en nuestros corazones, que venga a estar en nuestro pecho, que haga una habitación ahí el enojo? ¿Cuánto más daño y destrucción para las personas a nuestro alrededor y nuestra propia vida? Así que si estás enojado por una situación, si estás enojado contra Dios, enojado contra tu prójimo, enojado contigo mismo, pues considera que el enojo no hará otra cosa más que lastimarte más. Dice el versículo 10, nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados que fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hermanos, ¿alguna vez han conocido a alguien que sea amargado o que esté deprimido? Bueno, va a haber muchas cosas que tengan en común estas personas, pero hay una muy interesante y que no es tan fácil de notar. Si conoces a alguien, te invito a que hagas la prueba y que le preguntes. Si tú le preguntas, oye, acerca del pasado, de que si su vida era mejor antes que ahora, te vas a dar cuenta que las personas tanto deprimidas como amargadas van a tener como esta añoranza de antes. Oh, sí, cuando yo era joven, o cuando todavía vivía mi papá, o cuando yo estaba en este trabajo, o cuando no estaba enfermo, o cuando esto, o cuando aquello.
Entonces no tiene nada de malo tener recuerdos bonitos y recordarlo y sentirse contento. Pero cuando en nuestro corazón decidimos creer la mentira de que aquello era mejor y esto es una miseria y todo está mal, entonces automáticamente nosotros nos empezamos a hacer daño. Estas personas que están así deprimidas o amargadas, no es que se amargaron y empezaron a pensar en el pasado, que el pasado era mejor. No, fue esta idea de preguntarse acerca de que las cosas pasadas eran mejores que los llevó a sentirse deprimidos y pues hasta cierto punto enojados y reprochándose las cosas. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que solemos hacer que no son bien para nuestra alma. Entonces, si tú eres de esas personas que está constantemente sintiendo lástima y estando cierto como un poco enojado o triste porque las cosas eran mejor antes y constantemente estás pensando en el pasado, tú solo te estás haciendo daño. Nunca ese tipo de pensamientos te va a llevar a estar feliz, a estar contento, a sentirte con gratitud, a estar animado para servir al Señor, para hacer su voluntad. Al contrario, te va a deprimir, te va a hacer renegar y te va a derrotar. Y sabes que no es el diablo, eres tú solito, es tu carne y es la voluntad de tus pensamientos. Por eso dice el predicador, nunca hagas estas preguntas porque nunca preguntarás con sabiduría. Hermanos, no hay sabiduría en vivir del pasado. No hay sabiduría en añorar aquello que te hace despreciar el presente. Es como pensar en un niño que le compraron un juguete, pero él sigue enfocado en el que no tiene. Entonces ni puede disfrutar el que tiene, ni mucho menos puede disfrutar el que no tiene. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa actitud pecaminosa respecto al pasado, arruinaremos nuestro presente y nuestro futuro también. Recuerda, no tiene nada de malo tener buenos recuerdos, no tiene nada de malo juntarse con un amigo de la infancia y recordar, pero cuando aquello es excesivo, cuando aquello te roba tu gozo, entonces estás cayendo en necedad. Especialmente, hermanos, porque recuerden que el contexto es los días malos o momentos malos, ¿sí? Entonces, si tú te enfermas y entonces llevas 5 días en cama, es difícil, sí es muy difícil, te desesperas, te deprimes, te desanimas, pero si a esto le agregas empezar a añorar, cuando estaba bien, antes de que me diera esto, pues más te vas a hacer mal. Entonces, parte de vivir el día malo es evitar el enojo, reconociendo que tienen un buen propósito, hermanos, y evitar hacernos preguntas necias. Y específicamente, ¿por qué no puede ser todo como antes? El predicador es claro, dice, nunca preguntarás de esto con sabiduría. Dice el versículo 11, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces, versículo 11 y 12 nos hablan acerca del dinero y la sabiduría. Hermanos, y es interesante que dice que buena es la sabiduría cuando viene con herencia material. Sí, qué bueno que Dios o que nuestro Padre físico de carnal nos deje una herencia, pero cuando esa herencia es con sabiduría. ¿Sabes? Hay un mal muy común que tú ves, usando las palabras del predicador, hay un mal muy común debajo del sol,
cuando tú vas a Estados Unidos, ves pues que hay inmigrantes allá y muchos de ellos son gente de escasos recursos, son personas pues campesinos, gente muy pobre y llegan allá y empiezan a trabajar y como son muy trabajadores, empiezan a hacer mucho dinero porque aquí les pagan una miseria, pero allá les pagan justo, entonces trabajan mucho y ganan mucho. Hermanos, consiguen esta herencia material, pero no tienen sabiduría para administrar lo que ganan. Entonces, ¿sabes qué pasa? Y especialmente, más que nada, con los jóvenes que no saben usar dinero, no tienen sabiduría para gastarlo, para invertirlo en algo, y entonces el dinero les trae muchos problemas. Problemas de adicción, problemas de que los asaltan o que se hacen compradores compulsivos o que se hacen paranoicos respecto a lo que tienen y entonces pierden el sentido de las cosas. O sea, vivían mejor en la pobreza que en el afán del dinero. El dinero les trajo más mal, porque llegó el dinero, pero nunca llegó la sabiduría para saber eh, administrarlo, traerlo. Por eso dice el predicador que sí, la herencia, el dinero es un escudo, verdaderamente es beneficioso. ¿A quién no le gusta tener dinero y solvencia para sus necesidades? ¿No? Lo necesitamos, es importante. Sin embargo, no tener sabiduría para administrarlo es un mal grande. Y es mejor ser sabio y pobre que ser rico y necio. Hermanos, yo creo que un ejemplo más evidente todavía es la gente que gana dinero en la lotería. No están preparados para tener esas cantidades de dinero. Y muchas veces puedes ver testimonios de gente que dice ganar la lotería me arruinó la vida. Y con algunas vidas acabó. Entonces tenía un matrimonio feliz, estable, ganaron mucho dinero, se separaron, la familia se desintegró, pleitos, muertes entre la misma familia por la envidia, por el dinero, la codicia. Algunos los asaltan, los secuestran y entonces pues realmente tener ese dinero solo trae pues dolor, porque vino el dinero sin venir con él la ciencia para administrarlo. Y es interesante cómo el predicador está diciendo que las dos cosas son escudos, pero la sabiduría excede en que da vida. ¿Sabes? Sí, una herencia de dinero es un bien material, pero la sabiduría es un bien espiritual. Piensa esto, hermano, piensa esto con detenimiento. La sabiduría no te puede dar la comodidad que te da tener bienes, pero, pero la sabiduría sí te da la paz que esos bienes y que esa comodidad no te pueden dar. El dinero te puede dar doctores, pero la sabiduría te da salud. El dinero te puede ayudar a cumplir tus deseos, pero la sabiduría es la que te va a hacer feliz. Y puede darte en placeres tener dinero y capacidad adquisitoria para conseguir cosas. Y sí puedes tener una vida en cierto grado placentera, pero esto no te hará sentir satisfecho y feliz como aquel hombre que es sabio o aquella mujer que es sabia. Por lo tanto, dice, si las dos cosas son escudo, encuentras un refugio y una ayuda en ellos, pero la sabiduría excede. Más bien, la herencia, las riquezas sin sabiduría traen muerte, pero la sabiduría, cuando llega a la vida de alguien, trae vida. Hermanos, y según Proverbios, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Lo puedes leer en el capítulo 1, el temor
al Señor. Hermanos, y esta es la idea de todo Eclesiastés. Sin sabiduría, sin temor al Señor, los bienes materiales, el trabajo, la familia, tus logros, tus metas, tus sueños, todo lo que hay debajo del sol es vano, es insípido y no tiene sentido. Porque cuando excluimos a Dios de nuestras vidas, excluimos la sabiduría. Dice el versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Hermanos, y una cosita antes de terminar en el versículo 12, recuerda que nuestro contexto es los días malos, las adversidades. Bueno, podemos entender las adversidades como riquezas, como un tesoro, porque son una bendición a nuestras vidas. Sí, la pérdida, el fracaso, la enfermedad, la dificultad, es una bendición en que nos hace crecer, en que nos hace mejorar, en que nos ayuda a corregir errores, en que nos hace madurar y ser sabios, en que nos pone a considerar y reflexionar. Pero una adversidad sin sabiduría es lo mismo que una herencia sin sabiduría. Es mal aprovechada, es desperdiciada, es más, en vez de traer bendición, trae maldición a la vida. Por lo tanto, hermano, los días malos vendrán. ¿Tendrás la sabiduría para considerar en el día malo? ¿O te apresurarás a enojarte y a preguntarte por qué no es la vida como era en el pasado? ¿Usarás la dificultad para crecer y conocer más al Señor o la usarás para destruirte? Hermano, esa es la esencia de este pasaje que estamos viendo. Llegarán los días malos. Ya nos dijo el predicador, sí tienen utilidad, tienen un buen propósito. ¿Lo administrarás correctamente o dejarás que la adversidad te destruya? No por la adversidad misma, sino por tu manera de actuar hacia ella, sino tu actitud hacia las adversidades. Versículo 13, ahora sí. Mas la obra de Dios, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanos, ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? ¿Sabes? El libro de Eclesiastés me ha ayudado a reflexionar mucho, porque desde que yo me lastimé mi espalda y después tuvieron que operarme, estuve muy preocupado y a veces todavía me preocupo por eso, porque pues soy joven y tengo problemas en mi espalda y es un poco delicado. Y entonces esa cuestión con mi espalda a veces sí me hace pensar, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga 40 años, 50 años, 60 años y llego a eso? O sea, ¿qué calidad de vida voy a tener en 5 años o en 10 años? Y especialmente cuando me molesta mi espalda o me siento muy cansado o veo que quiero hacer algo y digo, no voy a poder porque me voy a lastimar. Hermano, yo tengo dos opciones y es una lucha constante en mi cabeza. Puedo enojarme, puedo reclamar y decir por qué no puedo ser sano como antes. Puedo preguntarme por qué los días pasados no eran mejores. O puedo decir, Dios es un Dios bueno y Él me puso en esta aflicción. Este es el invierno por el que Él me hace pasar. No sé cuánto va a durar, pero tiene un buen fin. Y Él lo trae a mi vida para que yo dé fruto. Entonces hay personas
que les pasa lo mismo que a mí, tienen un problema de salud. Es doloroso, es fastidioso, te limita. Hay otros que tienen pérdidas financieras, de seres queridos. Hay otros que sufren diferentes tipos de adversidades, de diferentes días malos. Pero entonces en tu mano estará el decir, considera la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Hermanos, si yo me lastimé mi espalda, fue la voluntad de Dios. Él estaba involucrado en eso. Si un ser querido muere, era la voluntad de Dios. Si yo empiezo un negocio y fracaso, era la voluntad de Dios. Si tengo una cuestión familiar, una cuestión en el trabajo, una cuestión de salud, era la voluntad de Dios. Y aunque a mí no me guste lo que Él ha decidido en su voluntad, es buena para mí. Porque Él es un Dios bueno y me ama. Y la mayor prueba de que me ama es que envió a su Hijo a morir por mí. Y por lo tanto, todo lo que pasa, por más irracional que me parezca, yo puedo estar seguro que Él me ama. Y entonces, en el día del bien, gozas del bien. Pero en el día del mal, considera. No te apresures a enojarte. No dejes que el enojo repose en tu corazón. No te preguntes reprochándole a Dios por qué las cosas no son buenas como antes. Hermano, asume que nuestras dificultades tienen un buen fin. El lugar donde naciste, la familia que te tocó tener, los mismos errores que te han causado dificultad, dolor, pérdida, Dios está involucrado en aquello. Y nuevamente, es para nuestro bien y te enseña cómo vivirlo. Y por eso dice la última parte, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando te va bien, hermano, no es porque tú estás muy inteligente, porque Dios es bueno. Y cuando te va mal, no es que sea, bueno, sí somos brutos, la verdad, pero más allá de eso, es porque cuando te va mal es porque Dios es bueno. ¿Y cómo es que Dios es bueno? Bueno, a fin de que el hombre nada halle después de él. Quiere decir, Dios hizo los días buenos y los días malos a fin de que el hombre no sepa que sigue mañana. Para que el hombre entienda que depende de Dios. No podemos vivir nuestras vidas alejadas de Dios y pensar que todo nos va a resultar bien. Los días malos son para mantenernos humildes y dependientes en Él. Por lo tanto, hermano, confía en el Señor, sujétate a Él y recuerda, puede ser doloroso, puede causarte incertidumbre, puede causarte dudas, pero todo viene de la mano de Dios y es con un buen fin. Si alguna vez te has roto un hueso o te has lastimado y te has tenido que quedar en recuperación mucho tiempo por una cirugía o una enfermedad muy delicada, hermanos, después de la operación o en la recuperación, tienes que hacer ciertos ejercicios para volver a activar esa parte que está afectada. Y sabes que esa rehabilitación duele. Es muy dolorosa, a veces duele más que la misma operación. Pero sabes, antes te dolía y te lastimabas más aquella parte de tu cuerpo. Pero ahora, cuando vas a esa rehabilitación, te lastimas. Pero es un dolor que le hace bien a tu cuerpo. Es un dolor necesario para recuperar ese músculo que quedó atrofiado, esos tendones que están mal, esa extremidad que perdió fuerza, etc. Hermanos, así son los días malos.
Así es la dificultad. Puedes vivirlos en tu pecado, en tu enojo, en tu orgullo y lastimarte más. O puedes vivir ese dolor sometiéndote al Señor en paciencia y mansedumbre, y ese dolor, en vez de dañarte, te ayuda a ejercitar una parte de tu vida espiritual que no estaba siendo ejercitada o que se había perdido por la falta de actividad. Hermanos, Dios hizo tanto el día de la adversidad como el día del bien. Por lo tanto, gocemos del bien y en la adversidad consideremos. Nos vemos la próxima semana.